La palabra del Señor hoy se trata del llamamiento que el Señor nos hace y Él nos dice, vuelve a mí. La palabra de hoy, vuelve a mí, se encuentra en el libro de Zacarías para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar considerando esta hermosa palabra y sabemos que el Señor hace mucho tiempo que nos está amonestando, nos está advirtiendo que estamos en tiempos difíciles. Por cuanto estamos en tiempos difíciles, debemos de adquirir su palabra y hacerla nuestra cada día. Bendito es el Señor. Um, en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 13, el Señor ahí nos amonesta y quiere que hagamos la diferencia entre el bien y el mal. Si el Señor nos está llamando a que volvamos a Él, es porque obviamente hemos salido de su presencia, hemos salido de su voluntad y con amor, con gracia y con esa misericordia tan peculiar de Él, ¿verdad? Nos llama en amor al arrepentimiento y lo hace de una manera tan linda como aquí en el libro de Malaquías capítulo 3 versículos 13 que dice en el nombre de Jesús, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Voy a parar hasta aquí. Ciertamente muchas personas dicen que no entienden la soberanía del Señor ni tampoco entienden la misericordia porque el Señor permite que muchas personas malvadas que no lo buscan o que hacen caso omiso a sus palabras, pues vivan en abundancia y también tengan mucha salubridad. Y de hecho disfrutan también no de un amor, sino también de muchos amores. Y a esto se le llama en el mundo secular benevolencia y también bendición. Cuando vemos una persona que realmente tiene muchos amores, que donde quiera lo quieren por su posición, por su estatus financiero, y esta persona hace cosas que son desagradables a Jehová, nosotros, pues el ser humano en su totalidad, puedo decir, eh, como que le cae, no le cae bien eso, entonces viene a cuestionar la misericordia del Señor. Por cuanto asimismo también hay muchos cristianos que se entregan al Señor y que verdaderamente son verdaderamente escogidos, pero también sacrificados. Y ahí el Señor entonces muestra su amor clemente para aquellas personas, dándole poco, probando prácticamente no su fe, aunque el Señor no nos prueba, nos prueba el enemigo. El enemigo es que pone trampa, el enemigo es que desespera para ver si nosotros pues, nos apartamos de la veracidad de la palabra del Señor y nuestro amor por la palabra pues mengua. Y de hecho, eso está pasando en estos tiempos, cosa que escrito está, porque la misma palabra en el libro de Mateo, igualmente en Lucas, nos dice que por causa de la maldad de estos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y especialmente el amor a Dios, el amor a la iglesia, el amor a los hermanos. Ya no habrá tanta misericordia, tanta condolencia el uno por el otro. Aquí en este párrafo específico, Dios dice que nosotros usamos palabras violentas. Sí, Señor. Dice el Señor que nosotros hablamos impropiamente.
Y son palabras violentas porque no tienen una relación con Dios, no tienen una comunicación con Dios para ellos hablar, para decir, para cuestionar al Señor y poner a Dios en tela de juicio de por qué permite ciertas cosas con un grupo de personas que ni siquiera son adoradores de Él, ni le creen a Él. Y entonces al creyente, muchas veces el creyente pasa necesidad. Pero también tenemos que pensar que muchas veces el creyente, más que creyente, realmente se convierte en religioso. Cuando nosotros nos apartamos de la credibilidad a Dios, de la existencia, de la divina presencia del Altísimo y nosotros entonces nos apegamos a una palabra, nos apegamos a un ministro, nos apegamos a un grupo y entonces viene a crecer en nosotros lo que es el apego a un sentimiento, a algo, no realmente el amor y la veracidad de la palabra del Señor. Y eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Teniendo eso en cuenta, tenemos que verdaderamente pensar cuando el Señor dice que hablamos agresivamente. Quiere el Señor decirnos a nosotros que nos detengamos a pensar lo que decimos, porque una sola palabra trae muchas consecuencias y tiene mucho significado. Hay muchas personas que realmente juzgan al Señor porque dice que porque el Señor permite terremotos, porque el Señor permite guerras, porque el Señor permite accidentes. Pero también recuerden que el Señor nos viene amonestando de todas estas cosas. Los presidentes, las personas, tú sabes, letradas que han ido a la universidad, tienen conocimiento y conciencia de que si actuamos mal, pues las cosas van a ir mal. Si abusamos contra el sistema, si abusamos contra la tierra, si abusamos contra el mal, ustedes saben que en muchos países, especialmente en los Estados Unidos, valga la redundancia, y también muchos países latinos como República Dominicana, ha tenido la osadía de robarle no solamente a Dios, sino a la naturaleza, expandiendo el terreno acuático en terreno terrenal, añadiendo arena a la mar y ahí entonces levantar edificios y hacer eh, playas privadas para turismo. Y entonces no le han pedido permiso a la naturaleza, obvio que no le han pedido permiso a Dios, porque Dios no te va a dar el permiso para hacer tal cual cosa. Recuérdense que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dijo que demos a Dios lo de Dios y a César lo del César. Y eso es algo que trae su consecuencia. Y por causa de eso y por causa de estar tirando cohetes a la luna y de estar haciendo cosas a nivel del universo, el cosmos, la paz cósmica ha sido interrumpida por gases que se han esparcido allí, de naves que se han explotado, de naves que se han perdido, etcétera, etcétera. Y sabrá Dios cuántas cosas que nosotros no sabemos porque no todas las noticias nos llegan, están pasando a nivel global. Y eso va afectando no solamente nuestra atmósfera y nuestra tierra, sino afecta lo que es la obra de nuestro Padre Celestial. Nosotros a veces decimos la cosa sin medir la consecuencia de la magnitud de nuestras palabras, cómo pueden dañar, cómo pueden entristecer, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho, cómo pueden poner la palabra de Jehová en tela de juicio al nosotros pronunciar ciertas palabras. Y es por esta razón que en el libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 1 en adelante, podríamos leer del versículo 1 hasta el versículo 6, verdaderamente. No, nos llama aquí el Señor. En el nombre de Jesús vamos a darle lectura en esta tarde y vamos a hablar un poquito de este llamamiento, ya que escuchamos un poquito de cómo nosotros hablamos agresivamente contra Dios. Tenemos que, antes de nosotros decir cualquier cosa, analizar y verdaderamente meditar en la palabra del Señor y en la creación del Señor para que el Señor nos revele, para que el Señor nos ilumine y nos dé la sabiduría y el entendimiento de
todos los acontecimientos. En el nombre de Jesús vamos a darle lectura al libro de Zacarías capítulo 1, versículo 1. Y dice, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová, profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijos de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así has dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. O sea que no solamente no le prestaron atención, ni siquiera escucharon lo que Jehová estaba hablando. Le entró por un oído y le salió por el otro. Número 5. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Esto es palabra del Señor. Acabamos de leer Zacarías capítulo 1, versículo 1 del 1 al 6. Y ciertamente cuando Dios promete, Dios cumple su promesa, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni tampoco para arrepentirse cuando hace una promesa. Antes de el Señor prometer bendición o destrucción, el Señor amonesta, el Señor llama, el Señor capacita, el Señor prepara. Eso está de ti y de mí, que le hagamos caso a la palabra del Señor y decidamos realmente caminar dentro de sus estatutos, dentro de su llamado. Vemos que aquí en el segundo mes del rey David, del rey Darío, le habla Jehová Dios a Zacarías diciéndole que le recuerde que él lo había llamado a sus padres desde antes, que recuerden el llamado que le había hecho a sus padres y que sus padres no le hicieron caso, pero hubo una consecuencia. Le está diciendo, vuelvan a mí, porque recuérdense que sus padres, yo les advertí, así como le estoy advirtiendo a ustedes hoy, sus padres no me hicieron caso y por cuantos ellos no me hicieron caso, perecieron. Aún los profetas que yo usé para enviar mensaje, ¿dónde están? Perecieron también. Bendito es el Señor. Ahora bien, todos vamos a perecer, todos vamos a morir en la carne si no hemos perseverado en la fidelidad y en el amor de Cristo y seamos levantados. O si llega el momento de nosotros irnos de este mundo y el Señor nos levanta. Porque ya sabemos que en las Sagradas Escrituras hubieron personas que le creyeron a Dios, le sirvieron al Señor y no conocieron la muerte. Fueron levantadas. Bendito es el Señor. Entonces, si nosotros queremos realmente considerarnos ser siervos de Dios, hijos de Dios, deberíamos de escuchar la palabra del Señor, porque claro está en el versículo 4 que dice que no seamos como vuestros padres, los cuales les clamaron y fueron amonestados por los profetas, que no seamos como ellos, que ellos fueron testarudos, hicieron caso omiso, ni siquiera escucharon la voz de Dios, ni siquiera prestaron atención a la palabra del Señor. Y aquí nos lo dice claramente, nosotros sabemos que hemos entrado en un tiempo de apocalíptico, eso lo sabe todo el mundo, hasta los niños recién nacidos saben que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos apocalípticos, donde el padre se levanta contra el hijo contra la madre, donde a lo malo le dicen bueno, como a la prostitución, como
al desnudismo, hay playa desnudista, a la homosexualidad, que bueno, ya le han dicho que es una enfermedad y se han levantado muchísimos cuentos, ¿verdad? Para justificar el comportamiento de los homosexuales y las lesbianas. Y nosotros sabemos que eso es pecaminoso y muchos ministros y pastores no hablan de esto porque obvio, no quieren ofender a nadie y el ministro se cree que si habla sobre esto que está pasando, que se ha convertido el mundo peor que una Sodoma y una Gomorra, si nosotros hablamos de eso, pues la gente no nos va a escuchar y yo lo sé. Yo lo sé, yo me corro el riesgo que alguien esté escuchando mi mensaje, escúcheme, me escucha decir esto, tiene un hijo homosexual o tiene un marido que juega a la dos bases o tiene un primo, un sobrino y dice, mira, esa pastora no sabe lo que está hablando, no tiene corazón y por ahí comienza a hablar mal de mí, no sabiendo que yo estoy hablando basándome a que las sagradas escrituras dicen que no debe acotarse hombre con hombre ni mujer con mujer porque Dios detesta esto. Hemos pecado contra Dios. El Señor nos está mandando a que volvamos al Señor, que volvamos a la senda antigua, que volvamos al principio, que observemos sus mandamientos, que los aprendamos y los pongamos por práctica. Si hay una persona que tiene una de estas debilidades, debemos de entregar esa debilidad física, emocional y psicológica al Padre, porque Dios es quien conoce todas nuestras membranas. Dios conoce todas partículas de nuestro cuerpo y nos dará a nosotros la capacidad, el poder, como el querer y el hacer para nosotros sobrellevar cualquier situación, cualquier percance. No podemos juzgar ningún ministro que esté hablando de estos y otras cosas que señala la palabra del Señor como pecado, pero que el mundo no lo quiere aceptar porque dentro de su familia existen personas así. Entonces eso se llama hacerle caso omiso y cuando nosotros determinamos eso, entonces ahí es donde el Señor dice que hablan palabras duras, porque muchas personas dicen que el amor es amor, pero el amor que se tiene un hombre con un hombre y una mujer con una mujer no es aceptado, porque desde el principio y la creación del mundo, Dios hizo un hombre como cabeza y una mujer como ayuda idónea. Realmente ese fue el propósito de Jehová, porque uno de los propósitos del amor conyugal era que llenara la tierra de más personas realmente. Y la mujer, obviamente, por causa del pecado, iba a tener un deseo constante por su marido. Ahí cuando le dice, la mujer mayugará tu cabeza, que lo explica en el libro de Génesis, capítulo 2. El que quiera puede ir a Génesis y volver a empezar el libro de Génesis para que entendamos realmente esta porción. En el capítulo 6 dice, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres, no los alcanzaron porque ellos pecaron. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó de nosotros, tratarnos conforme a nuestro camino y conforme a nuestras obras, así lo hizo. Él no quiere que tú y yo digamos estas palabras que dijeron nuestros padres, estos padres del tiempo atrás, estos padres del principio. No, Dios nos llama al arrepentimiento. Y es ese el motivo y la razón por la que nuestro Señor Jesucristo, Dios, vino a través de la Virgen María en forma de Espíritu Santo y habitó en María, como dice la palabra del Señor en el libro de Juan, dice el verbo habitó y era carne, y era con Dios y el verbo era Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios vino, se hizo carne a través de María, como nuestro Señor Jesucristo vino como hombre para luego darse en sacrificio como cordero inmolado y a través de su sangre derramada en el Calvario pagar por el precio de la desobediencia, el precio del pecado que viene siendo la desobediencia. Y aún así nosotros no terminamos de interpretar y de ver, amamos a Dios, reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero no entendemos el por qué el Señor rechaza la homosexualidad, el por qué el Señor rechaza la mentira, que no seamos mentirosos, el por qué el Señor rechaza el robar, porque el Señor rechaza la contienda, el hablar mal contra otra persona. Nosotros tenemos que crear conciencia, realmente someternos al Espíritu de Dios
para que el Espíritu de Dios haga rema en nosotros y nos pueda dar entendimiento de cada una de estas cosas y así poder caminar en obediencia y ser salvos. En esta tarde, queridos hermanos, quiero hacer un llamado a todas aquellas personas eh, eh, que tienen confusión, que tienen incógnita, que se hacen la pregunta, el por qué el Señor permite tal cual cosa. Debemos primeramente pensar y decir, Señor, muéstrame y guíame por la verdad. Muéstrame la verdad de todas estas cosas, porque quiero servirte. Te pertenezco porque tú me creaste. Reconocer que somos hechura de Él, que somos hijos de Él, que Él nos ha dado la oportunidad, que vivimos bajo su gracia, porque a Él le ha placido. Bendito sea el Señor. Y no cuestionarlo a Él, porque usted no cuestiona a su mamá cuando su mamá hace arroz y habichuela 3 y 4 días de corrido. Y usted se cansa de comer lo mismo, pero usted no cuestiona a su mamá, porque si usted le dice, mami, ¿por qué tú haces arroz y habichuela todos los días? Te va a decir, mi hijo, porque el dinerito que tengo nada más me alcanza para arroz y habichuela. Y a veces para carne, arroz, habichuela y carne. Bienaventurado aquel que consigue por lo menos comer harina, porque las gallinas se sostienen de puro maíz y no se quejan. Y dan huevo y sostienen al mundo entero, porque quién no come gallina? ¿Quién no come huevo? ¿Verdad? Entonces nosotros que tenemos todo en abundancia, nosotros que realmente gozamos de la luna para alumbrar de noche, del sol, para coger vitamina, para coger energía, que nos alumbra para nosotros poder tener una vida dinámica en el parque, en la playa, en nuestro hogar. Nosotros que disfrutamos de la sombra de los árboles, de los alimentos, de la belleza de las flores, nosotros tenemos todo por cantidad, en abundancia. Somos más que bendecidos, vivimos en una abundancia que sobreabunda realmente, especialmente a aquellos que viven en los Estados Unidos. Y aún así nos quejamos y aún así verdaderamente estamos cuestionando las decisiones de nuestro Padre Celestial. En este día yo te invito que te unas y que tú le pidas al Señor en oración, que te ilumine y que te dé la respuesta a cada pregunta que esté en tu mente y en tu corazón. Hasta aquí esta palabra, yo lo bendigo en el nombre de Jesús y te invito a que oremos, que ores con nosotros. Amantísimo Padre, te damos la gloria, la honra y el honor a ti. Te doy la gracia por esta divina palabra, Dios mío, que ha llegado a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Que esta palabra sea lámpara, Dios mío, a nuestra alma, a nuestras vidas. Que tu palabra traiga, Dios mío, esta tu palabra traiga luz, traiga entendimiento y sabiduría a cada una de aquellas personas, Señor, que tienen incógnita, que tienen preguntas. Te pido, Dios mío, que tú pases tu mano como bálsamo, Señor, y traiga sanidad en la mente de cada uno de nosotros, que traiga paz, que traiga armonía y sobre todo que tu amor inunde nuestro corazón, nuestro hogar, Padre, para servirte, adorarte y glorificarte, porque solamente tú eres digno, Señor, de adoración. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que ama a Dios dice amén y amén.